Damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente un domingo más, agradeciendo la vida al Señor, agradeciendo su fidelidad y agradeciendo porque podemos estar en esta mañana conectados, juntos y alabar al Señor juntos. Damos gracias a Dios porque ya este es el segundo domingo de agosto y nos vamos acercando al final del año prácticamente. Así que alabamos al Señor que en medio de todo ha sido fiel y podemos estar alabando su nombre. Vamos a poner en las manos del Señor este servicio para que el Señor se agrade con lo que vamos a hacer y nosotros nos podamos edificar con la palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, a esta hora venimos delante de tu presencia con gratitud, con regocijo, con alabanza, con exaltación a tu nombre. Venimos, Señor, para reconocer tu grandeza. Venimos a reconocer tu misericordia sobre nuestro país, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras vidas. Reconocemos que tu buena mano ha estado con nosotros durante esta semana. Reconocemos, Padre, que la provisión ha sido con nosotros durante este tiempo. Gracias, Padre, gracias. Pero también queremos suplicarte perdón porque hemos hecho cosas que no han sido de tu agrado. Padre, limpia nuestras vidas, perdónanos, que no haya ningún obstáculo en que esta alabanza, este tiempo de adoración llegue a tu presencia y que sea grato, que sea agradable a ti. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados. Y por aquellos que aún no lo han hecho, te pido que apresures sus pasos. Bendice sus vidas a la distancia. Que pronto, Señor, vamos a volvernos a encontrar, volvernos a ver. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer el Salmo 34. Vamos a leer el Salmo 34 en el versículo 1 al 10. Salmo 34, versículo 1 al 10. Voy a leer para ustedes y ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra. Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos a una voz la grandeza del Señor, del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que me miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor, los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Amén. Vamos a tener también un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración al Señor. Yo los invito a que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra voz para cantar al Señor con el grupo de alabanza. Buenos días, hermanos, qué bueno que estamos nuevamente listos para poder adorar a Dios esta mañana. Y en medio de toda circunstancia, nuestra visión y nuestro anhelo siempre tiene que ser que tenemos que anunciar a nuestro Señor, anunciar que Él ya está cerca, anunciar que solo en Él hay salvación. Y esta mañana vamos a cantar de Él con su familia ahí. Exalte a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y digámosle esta mañana que somos el pueblo de Dios y tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Las palmas en su casa. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
así como hemos cantado que somos su pueblo y que debemos de llevar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exaltemos a Dios con la siguiente alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, que es vestido de amor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y su reino la tierra, tu vida, lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra, tu vida, lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor, que es vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra, tu vida, lo declaramos, Señor. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor. Amén. Y esta mañana seguimos exaltando a Dios y cantando de ese gran amor que Él nos tiene y celebrando ese gran amor que Él nos demuestra día a día a través de la gran salvación que Él nos da. Cante con todo su corazón, hermano. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor.
no cambies tu amor y nunca cambiar. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Vamos, hermano, exalte a Dios con sus palmas, exalte a Dios con todo su corazón esta mañana. Denle gloria y honra a Él. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Y celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Y estamos celebrando el amor de Dios esta mañana y dándole gloria y honra a Él. Con la misma devoción, hermanos, esta mañana sigamos exaltando a nuestro Dios, diciéndole que Él se glorifique en cualquier situación, diciéndole que Él es exaltado, que Él es glorificado. Levante sus manos ahí donde está, dale con nosotros esta alabanza. Deleite a nuestro Dios con su canto. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Nuestro deseo es adorarlo. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie
mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Exalte a Dios, hermano. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das de alabar, por el tiempo que nos das de glorificarte como iglesia, Señor. Ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra, que tu palabra cambie nuestros corazones, que tu palabra cambie nuestra mente, Señor, y que en ti podamos hallar fortaleza, que en tu palabra hallemos el oportuno socorro, Señor. Gracias, Padre, por todo este tiempo que nos has dado, a donde pensamos y hemos creído que pasamos por un valle, Señor, de sombra de muerte. Pero tú estás con nosotros, Señor. Y queremos esta mañana, Señor, que tú nos enseñes, Señor, y que podamos, Señor, estar vivificados con tu palabra, Señor. Gracias por que vas a usar a tu siervo, Señor, para poder fortalecer nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. Qué alegría volvernos a encontrar un domingo más alabando a nuestro Señor y con la disposición de poder edificarnos con su palabra. ¿Cómo los ha tratado esta semana? Pues espero que bien. Y si vieron algunas cosas, pues que quizás no fueron de mucho agrado, pues mire, de todo eso está llena la vida, pero si nosotros lo tomamos todo de la mano de Dios, pues todo nos parece bien porque vamos tomados de Él. Así que me alegro de verdad que una vez más nos volvamos a encontrar en un domingo, Día del Señor, día donde la iglesia se reúne, aunque hoy no podemos estar reunidos todos, pero ahí está la iglesia, ahí en su casa, ahí está la iglesia. Puede ser que solo haya una persona, mire, una iglesia de una persona, puede ser que haya 2, 3, 4, pero esa es la iglesia, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros los creyentes. Y qué alegría, mis hermanos, que nuevamente podamos estar acá juntos. Qué bueno poder alabar al Señor, ¿verdad? Qué bueno es poder cantar alabanzas y estar acompañados del ministerio de alabanza. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, porque de verdad refrescan nuestro corazón, pero sobre todo alegran el corazón de Dios. Así que bendecimos la vida de nuestras hermanas y nuestros hermanos del ministerio de alabanza. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al tiempo de la palabra, de poder meditar en la palabra. Hay cosas que de verdad uno las aprecia grandemente. Yo me recuerdo una ocasión, íbamos para donde mi abuela, íbamos con mi papá, y íbamos de noche, y vivía en el área rural. Entonces teníamos que pasar por una calle de tierra, rodeada de árboles, y entonces comenzamos, porque caminábamos casi 2 kilómetros, desde donde nos dejaba el bus. Y entonces cuando nos bajamos del bus ya estaba un poco oscuro, pero en el tiempo que nos bajamos a cuando llegamos a la casa ya había oscurecido completamente. Y entonces yo en ese tiempo creo que tenía, 7, 8 años, ¿recuerdo? Y cuando empezó a oscurecer y empezamos a oír los ruidos, imagínense el área rural, ciertos ruidos que se oyen en la noche de ciertos animalitos, entonces yo empecé a sentir miedo, yo empecé a sentir temor.
Y entonces mi papá creo que percibió que yo estaba con temor y recuerdo que él me agarró de la mano y entonces me la apretó. Y cuando él me agarró la mano y me la apretó, yo sentí una tranquilidad, yo sentí seguridad, porque la mano de mi padre me había tomado y eso me daba cierta fortaleza, me daba seguridad. Mis hermanos, eso es lo que Dios hace con nosotros. El Señor, cuando nos llamó para que nosotros fuéramos parte de su pueblo, Él nos llamó y también nos prometió su permanente compañía. He aquí yo estoy con vosotros, dijo, todos los días, hasta el fin del mundo. Mire, y eso da seguridad, eso da fortaleza, eso lo hace a uno sentirse que de verdad, bueno, cualquier cosa puede pasar, pero ahí está Dios para socorrernos. Vamos en esta mañana, mis hermanos, a meditar en la palabra de nuestro Dios y quiero que busque ahí en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, busque en el capítulo 4. Y vamos a leer los versos del 35 al 41. San Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Me gustaría que ahí todos abran su Biblia o enciendan ahí su dispositivo, pero que todos podamos estar viendo la palabra, leyendo la palabra de Dios. Es importante el tener ese contacto con la palabra. Así que yo voy a leer el pasaje, pero ustedes síganme con su vista allí en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, versos 31 al 41. Dice de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. O sea, el Señor Jesucristo les dijo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a tener una palabra de oración. Les invito a que platiquemos con nuestro Dios. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, de domingo, el día que tu pueblo se reúne para alabarte, para adorarte, para agradecerte, estamos aquí, Señor, en una situación diferente a lo que normalmente pasa, pero estamos con un corazón dispuesto a exaltarte, a glorificarte, pero también con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, tu consejo, para que, Señor, podamos ser nutridos, podamos conocer la luz de tu palabra y que esa palabra, Señor, la podamos asimilar, la podamos absorber y luego la podamos vivir, porque eso es lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder depender de tu consejo, no de lo que nosotros creemos, sino lo que nos dice tu santa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor está con nosotros. El Señor viaja con nosotros en la barca de esta vida. Ya les dije la promesa que el Señor hizo a los discípulos al inicio, esa promesa está vigente para nosotros. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Ahora, mis hermanos, si usted está participando en el estudio bíblico de los días miércoles, que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, pues sabrá de que hemos estado estudiando la última enseñanza que tuvimos, era acerca de las pruebas. Y allí Pedro nos dice que las pruebas es algo que es inherente a la vida del creyente. Es algo que va con nosotros, no podemos evadirla. Las pruebas le llegan a todo ser humano, sea creyente o no creyente. Pero en alguna medida nosotros, las pruebas nos llegan a veces, los sufrimientos, las aflicciones, por el hecho de ser creyente. Porque nosotros tenemos oposición. Y entonces eso nos lleva a pruebas. Entonces Pedro dice de que debemos de estar preparados para las pruebas.
Y aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer, encontramos a los discípulos del Señor en un momento de prueba. El Señor, han estado ellos, el Señor predicando la palabra, y ya cuando está atardeciendo, Él decide trasladarse de un lado del lago de Genezaret, lago de Galilea, que se le llama también, al otro extremo del lago. Y entonces ya está oscureciendo cuando ellos se suben a la barca y comienzan a navegar hacia el otro lado. La gente que conoce este lago, generalmente es un lago tranquilo, generalmente es un lago de aguas apacibles, pero tiene una característica, que en ciertos momentos, por ciertas condiciones naturales que se dan, en este lago se levanta una turbulencia muy fuerte. Turbulencias que a veces pareciera que no fuera un lago, sino que fueran en el mar. De ahí que quizás el nombre que también se le da del mar de Galilea. Entonces, esa noche sucedió algo así. Mientras iban ellos en la barca hacia el otro extremo del lago, se desató una tempestad. Se desató una tempestad. Y hermanos, que las tempestades son una realidad en la vida y llegan en cualquier momento. Así como llegó la tempestad en ese día, en esa noche, cuando los discípulos iban con el Señor Jesús, así llegan las tempestades. Mire cómo el texto de nuestro, en el verso 35, dice, aquel día. Era un día como todos los días. Era un día como un día cualquiera. Es como cuando cualquier día que nosotros lo iniciamos, nos levantamos y nos encomendamos a Dios, pero ya tenemos una rutina que nosotros hacemos y esperamos que el día se comporte de esa manera. Voy a bañarme, voy a desayunar, luego me voy a ir a estudiar o voy a ir a trabajar y luego voy a hacer otra diligencia y regreso a la casa, se termina el día y tranquilo. Ese es el día normal. Ese es el día de la rutina. Pero hay días en que se comportan de una manera diferente. Hay días que se comportan de una manera diferente. Y eso es lo que pasó acá. Dice, aquel día cuando llegó la noche, cuando ya ellos iban adentrados en el lago, cuando llegó la noche, les dijo el Señor, perdón, todavía no se han subido, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, cuando ya iban de noche, en la oscuridad. Ahora, esto no era ajeno para los discípulos, porque en realidad eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a andar en la noche en la barca. Ellos estaban acostumbrados. Dice que en la noche es cuando es más factible el poder agarrar los peces. Entonces, para los discípulos, andar en la barca en la noche no era algo raro, no era algo extraordinario. Ahora, lo que sí era extraordinario, lo que pasó cuando ya iban adentro, a la mitad quizás del lago. Eso sí era extraordinario. Porque dice allí que en el verso 37 se levantó una gran tempestad de viento. O sea, vino un viento que no era normal, un viento que no era usual, un viento extraordinario se levantó en esa noche. Y eso vino a cambiar todo el estado anímico, toda la tranquilidad, toda la cotidianidad. La vino a cambiar la situación que se dio cuando se levantó una gran tempestad de noche. Mis hermanos, las tormentas en el mar son cosas difíciles. La gente que dedica a eso da fe de que son cosas duras y son de los peligros de esta profesión. La mayoría del tiempo, dice la gente que trabaja acá en esto de la navegación, pues miren que es tranquilo, el mar se comporta tranquilo, las aguas quietas, pero cuando se dan estas cuestiones de estas tormentas, entonces ahí es donde vienen las aflicciones, es donde vienen los temores. Mis hermanos, la vida es así también. La vida generalmente transcurre en una tranquilidad. La vida generalmente transcurre en una normalidad, como ya les dije. Hay ciertas actividades que uno desarrolla día a día, pero a veces se dan cosas que se salen de lo normal, que se salen de la
cotidianidad. Le toca ir al médico, a pasar una consulta rutinaria, a hacerse un chequeo rutinario, pero cuando le hacen los exámenes, entonces el médico viene y le dice, mire, fíjese que hay algo que no me parece en este examen. Hay algo que creo yo que tengo que profundizar más. Vamos a tener que hacerle otros exámenes. Ahí ya cambió. La persona iba a hacerse sus exámenes normales, pero de repente cuando le dice, hay algo que no me parece y vamos a tener que hacerle otros exámenes, entonces el corazón comienza a latir más aceleradamente. Siente que la sangre se le viene a la cabeza y hasta puede sentir algún mareo. Ha habido gente que cuando le dan ese tipo de noticias hasta se marean y tienen que poner algún asiento porque se ponen mal. Ha cambiado la vida de repente. Y eso puede suceder en cualquier día. Que nos lleguen noticias o tengamos experiencias en donde nosotros nos sentimos que se nos mueve la silla. La silla de la tranquilidad se nos mueve. Y eso es lo que pasó en esa noche. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Mira, imagínense lo que estaba pasando. Las olas eran tan altas que empezó a llenar la barca de agua. Y cuando eso sucede, las luces de alarma se encienden. Peligro, peligro, la barca se puede hundir. La barca se puede hundir. Mis hermanos, la vida así es. La vida así es. Hay momentos en que sentimos que nos hundimos. Hay momentos en que sentimos de que todas las cosas se nos vienen encima y que la capacidad que tenemos nosotros de reacción ya no tiene sentido. Ya nuestras posibilidades, nuestras capacidades se terminan porque la situación que viene a nuestra vida es tan grande que no la podemos controlar, que no la podemos manejar. Ahora, la pregunta que los creyentes nos hemos hecho durante toda la vida, durante todo el tiempo es, ¿y por qué Dios permite que lleguen las tempestades? ¿Por qué Dios no hace algo para que nuestra vida transcurra siempre tranquila? Para que nos podamos levantar, podamos bañarnos, podamos desayunar, podamos ir a trabajar o estudiar, hacer todas nuestras tareas, terminar el día, regresar a casa, ver a la familia, qué alegría, cenar, luego irse a acostar y así, día a día. ¿Por qué Dios nos permite que así sea la vida? ¿Por qué tienen que haber esos momentos de sobresalto? Mis hermanos, hay diferentes respuestas a esa interrogante. Y una de las respuestas es, para nosotros los creyentes, es que las pruebas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las tempestades lo que hacen es probar nuestra fe. Las tempestades lo que hacen es probar nuestra fe. Cuando nosotros nos sentimos incapaces, cuando nosotros sentimos que no podemos manejar la situación, es entonces cuando en realidad se prueba nuestra fe. Mire qué pasó con los discípulos. Mire lo que pasó con los discípulos en el verso 38. Y él dice, estaba en la popa. ¿Quién es él? Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús que iba con los discípulos, pero dice que estaba en la popa, pero ¿qué estaba haciendo? Ve ahí el verso 38 ahí en su Biblia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba sacando agua? ¿Estaba remando quizás para hacer algo? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Dice el 38 que estaba durmiendo sobre un cabezal. Allá estaba el Señor. La barca se levantaba, bajaba, le entraba agua, los discípulos sacando agua y el Señor estaba dormido, dice, miren, recostado en un cabezal. Tranquilo estaba el Señor. Tranquilo estaba el Señor. Ahora, mire,
Y entonces llegan los discípulos cuando ven que la situación estaba terrible, que la situación estaba en crisis, que había peligro inminente de morir. Dice que entonces los discípulos, dice, le despertaron. Le despertaron al Señor. Es que una persona que duerme, o sea, en términos lógicos, una persona que duerme no puede ayudar, no puede hacer nada. Y entonces, eso es lo que Pablo dice, porque si usted está dormido, hay que despertarlo. Porque aquí lo que necesitamos es que alguien nos ayude a sacar agua, o Él, que es el Todopoderoso, nos ayude. Ahora, mis hermanos, ¿el Señor Jesús, creen ustedes, que había perdido el control de la situación? ¿Creen que porque Él estaba dormido, pues él desconocía lo que estaba sucediendo? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque Dios siempre es el Todopoderoso. Porque Dios siempre es el que está ahí en el timón de la historia. Es el que está dirigiendo la historia. Él no pierde el control jamás. Aunque a nosotros nos parezca de que quizás Él ha perdido el control, Él no lo pierde. Porque Él es el que está dirigiendo la historia. Y hermanos, esto es algo que nosotros debemos de asimilar, debemos entender, porque eso nos va a ayudar en las reacciones que tengamos ante las dificultades. ¿Cree usted, mis hermanos, de que Dios ha perdido el control en la situación que estamos viviendo en la actualidad? ¿Creen que Dios ha perdido el control? Yo creo que no. Dios no ha perdido el control. ¿Y entonces por qué no hace nada? No. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Él quiere enseñar algo. La verdad es que la pregunta no es, Señor, ¿por qué has perdido el control? ¿O por qué estás alejado de nosotros? La pregunta no es eso. Yo creo que la pregunta tiene que ir más hacia nosotros y preguntarnos, ¿qué hemos hecho nosotros por lo cual está sucediendo lo que está pasando? Yo escribía uno de estos días en la reflexión que hago diariamente y que a algunos hermanos se las envío, y ya tenemos un buen tiempo de estar escribiendo esta reflexión diaria. Y yo escribía de que posiblemente el Señor ha permitido esto que estamos viviendo en la actualidad porque nosotros no hemos cumplido con el rol que Él nos ha establecido como sus hijos, como su pueblo. Posiblemente hemos dejado de ser sal, posiblemente hemos dejado de ser luz, posiblemente hemos dejado de ser el referente que las naciones deben de tener con respecto al pueblo de Dios. Y quizás nos hemos diluido en los hábitos y costumbres que tienen los pueblos que no conocen de Dios. Y posiblemente por eso el Señor está permitiendo, llamando la atención. Mire, yo creo que esto, ¿cierto? Estamos sufriendo todos, parejo. Pero yo creo que Dios con quien quiere tratar es con nosotros, con la iglesia. Dios quiere tratar con nosotros, con la iglesia. Esto que está pasando es una llamada de atención. Y algunos ya están entendiendo la llamada de atención. Algunos ya están comprendiendo que es Dios el que está hablando. ¿No es cierto? Que algunos quizás llevamos nuestra vida cristiana tan liviana, tan superficial, que ni siquiera orábamos. Y hoy estamos orando. ¿No es cierto que algunos ya ni leíamos la palabra y hoy la estamos leyendo? ¿No es cierto que algunos que nunca habíamos ayunado y algunos ya están ayunando? Es que estamos entendiendo que Dios está llamando la atención. Dios no está ajeno. Dios no está ausente. Dios no ha perdido el control. El Señor está allí. Y aquí en esta situación, aunque Él estaba durmiendo, pero Él estaba en el control.
Y entonces dice que le despertaron, dice el versículo 38. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No habían entendido que aquel que está cerca del Maestro de Jesús no perece. Y hermanos, ese es lo extraordinario de ser creyente en Cristo Jesús. Que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y ellos le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es que el creyente no perece. El creyente no perece, hermanos. Y los hermanos que han partido, ellos no han perecido. Ellos han pasado a mejor vida. Ellos hoy están disfrutando de la plenitud de la salvación. Porque mientras nosotros estemos acá, en este mundo, en esta realidad, no podemos disfrutar de la plenitud de la salvación, porque nos sentimos agobiados por esta carne, nos sentimos agobiados por este mundo, nos sentimos afligidos y atacados por el enemigo, el diablo. No podemos gozar, pero aquellos que terminaron su carrera en esta etapa, están mejor. El creyente no perece. El creyente pasa a vivir la verdadera vida, la vida abundante en su plenitud que Dios ha prometido. Los discípulos no lo habían entendido. No lo habían entendido. Y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor está en el control de todo. El Señor estaba ahí. Es más, al inicio del relato fue Él el que dio la orden que se abordaran la barca y pasaran al otro lado. Él fue el que lo dijo. Él no estaba ajeno a eso. Y Él sabía que si le decía, vamos al otro lado, iban a llegar al otro lado y nada ni nadie iba a impedir que llegaran al otro lado, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y hermanos, esto nos enseña que aunque hayan tormentas, que aunque hayan dificultades, que aunque hayan obstáculos, nada va a impedir que nosotros lleguemos a la plenitud del llamamiento que Dios nos ha hecho. Nada lo va a impedir. Las tempestades, mis hermanos, llegan. Y son oportunidades para que probemos nuestra fe. Esa es la dificultad cuando se prueba la fe. Esa es la dificultad cuando ahí probamos en realidad qué tanto hemos crecido como creyentes. Es ahí donde se puede ver qué tanto hemos avanzado en nuestra madurez espiritual. Porque cuando todo va bien, mira, no hay problema. Pero cuando viene la dificultad, ahí se prueba el verdadero carácter, la madurez del hombre, de la mujer de Dios. Es necesario. Las pruebas son necesarias. Así como el atleta tiene que entrenar, así como el artista tiene que ensayar, así también el creyente tiene que pasar por dificultades para probar su fe. Verso 39. Y levantándose, el Señor despierta y ante el llamamiento que le hacen los discípulos, dice, y levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Calla, enmudece, y cesó el viento. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído. Ese es el Dios en quien hemos puesto nuestra fe. Ese es el Dios en el cual nosotros estamos cimentados. El Dios que tiene control
sobre todos los aspectos, aún las fuerzas de la naturaleza. Esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad va a desaparecer. Dios va a intervenir en su momento. Pero mientras Dios no intervenga, nosotros tenemos que confiar en Él. Debemos de tomar las medidas de protección, sí, pero no tenemos que entrar en pánico. No tenemos que entrar en depresión, en aflicción, en enfermedad. No, Dios está en el control. Y Él va a dar la voz. Pero Él no va a permitir que nosotros perezcamos, porque ya dije, el creyente no perece. El creyente no perece. Y entonces dice, reprendió al viento. Dijo al mar, calla, enmudece. E inmediatamente dice, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Aquellas aguas turbulentas, aquellas olas enormes que se levantaban, aquella barca que subía y bajaba, aquella agua que entraba y estaba negando el bote. De repente todo eso quedó tranquilo ante la voz de Dios. Eso va a suceder también, hermanos. Dios va a dar su voz, va a alzar su voz. Y Él va a decir, virus, muere. Y va a morir. Pero ¿cuál va a ser nuestro comportamiento? Va a ser como los discípulos acá, que tuvieron miedo, que entraron en terror. Va a ser diferente, y que ya tenemos nosotros esta revelación que ellos no tenían, pero nosotros ya la tenemos. Y hoy que nos damos cuenta que el Señor es capaz de calmar las tempestades, y que sabemos que si es capaz de calmar las tempestades, será capaz de destruir este virus. Hoy, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Seguiremos teniendo miedo? ¿Seguiremos con pánico? No, mis hermanos. Nuestra reacción debe ser una reacción de dependencia, de confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué permite Dios las tempestades? Para probar nuestra fe. Y este es un tiempo para probar nuestra fe. Este es un tiempo para crecer en el Señor. Y benditos sean aquellos hermanos y hermanas que están creciendo en el Señor, que se han dado cuenta que es un buen tiempo para buscarle más detenidamente. Y quiera Dios que eso no sea algo pasajero, sino que sea algo permanente. Pero qué triste aquellos que en lugar de buscar a Dios, lo que están haciendo es estar con pánico, aterrorizados, sin confianza, sin dependencia. Qué triste. Las tempestades sirven para probar nuestra fe. Pero las tempestades también son oportunidades para crecer. Las tempestades son oportunidades para crecer. Cuando llega la prueba, nosotros crecemos en nuestra fe. El Salmo 46. Salmo 46, salmo precioso. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y temen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Hermano, hermana, apropiémonos de estas verdades. No temeremos, porque Dios está en el control, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Señor es mi pastor y es su pastor. No se nos olvide. No se nos olvide de que el Señor es nuestro pastor y que Él quiere nuestro bien y no nos va a dejar perecer, hermanos. No. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Hermano, eso es algo que nosotros debemos de creerlo y apropiarlo y decirlo. No temeré. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, tú eres mi pastor. Y aunque el mar esté embravecido, aunque el virus ande deambulando, no temeré. Porque tú estás conmigo. Las tempestades son oportunidades para crecer en nuestra fe. Volvamos a nuestro texto. Levantándose, se reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. ¿Y qué pasó después? Mira al final del verso 39. ¿Qué pasó después? Mire, y se hizo grande bonanza. Fíjese que no dice que solo se tranquilizaron las aguas, sino que se hizo grande bonanza. O sea, las cosas cambiaron para bien. ¿Ah? ¿Y cuál fue el bien que obtuvieron estos discípulos? Primero, no se murieron. Segundo, tuvieron la oportunidad de ver obrar el gran poder de Dios. Tuvieron la oportunidad de ver obrar el gran poder de Dios. Hubo gran bonanza. Y cuando ellos se bajaron, imagino, de la barca, iban comentando, iban alegres y diciendo, el Señor es poderoso. El Señor nos guarda, el Señor nos protege, el Señor no nos desampara, el Señor no nos deja solos, el Señor en los momentos de dificultad, ahí está. Y Dios está ahí con usted, hermano. Dios está ahí con usted, hermana. Ahí está Él. Su vara y su callado le infunden aliento. Él es su pastor. Él es mi pastor. Él es nuestro pastor. Yo sé que entre los hermanos y hermanas que están escuchando, hay algunos que han sufrido grandemente. Que esta situación les ha dañado, porque a uno les ha dañado más que a otros. Y quizás alguien dirá, mire, pastor, pero usted dice eso porque a usted no le ha pasado nada. No, yo lo que digo es lo que dice la palabra. Pero si usted ha sido afectado, ha sido afectada de una manera más grande que quizás que los demás, el mensaje sigue siendo el mismo y sigue siendo pertinente. Y la palabra siempre tiene una respuesta para esas situaciones. Y quiero decirle, hermano, hermana, que nuestra fe no solo es para el tiempo presente, o sea, la fe del cristiano, la fe del cristiano no solo es para esta vida, la fe del cristiano es para la eternidad. Y eso no se nos debe de olvidar. El apóstol Pablo lo tenía muy claro y por eso él dice, y yo sé que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Si quizás usted ha sufrido más en este tiempo, y hay gente que ha sufrido más, pero quiere decirle que esas aflicciones no se comparan con la gloria venidera. Hay algo todavía, la historia no se ha terminado, el libro no se ha cerrado, sigue, y hay algo más. Y la bendita esperanza que nosotros tenemos es que aquel que ha puesto su fe en Jesús, dice el mismo Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá.
Pienso en Job. ¿Se acuerdan de Job? Mire, este hombre sufrió tremendamente. Perdió su familia. Perdió su hacienda. Perdió su salud. Pero no perdió la fe en Dios. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él se aferró a esa fe. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y cuando uno ve a Job tirado, enfermo, si uno se queda solo con esa parte de la historia, esa es la parte triste, lamentable, trágica. Pero la historia de Job no terminó ahí. La historia de Job no terminó ahí. No terminó Job tirado, sin familia, sin hacienda, sin salud. No, la historia de Job no terminó ahí. La historia de Job continuó. Y hermano, hermana, su historia continúa. Y de seguro Dios tiene algo maravilloso todavía para usted. Dice Job, en el capítulo 42 de Job, dice, del versículo 10 en adelante, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 1,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, tuvo 7 hijos y 3 hijas. La historia no terminó con Job tirado ahí, enfermo, marginado. La historia no ha terminado para nosotros, hermano, hermana. La historia no ha terminado para usted, mi querido hermano. Usted que ha sufrido en este tiempo, pero la historia no ha terminado. Y así como Job, yo tengo la convicción de que Dios también traerá tiempos de bonanza para su vida. Porque eso es lo que Dios hace. Él dio bueno en aquellos que confían en Él. En aquellos que declaran que Él es su Dios y ponen su confianza en Él. Recuerden, la historia no ha terminado. Puede ser que hoy esté adolorido. Puede ser que hoy esté adolorida. Pero Dios tiene algo todavía mucho mejor para usted. Esa es la fe. Esa es la confianza. Y en eso debemos afirmarnos. ¿Llegan las pruebas? Llegan. Pero Dios jamás abandona la barca donde nos ha puesto para navegar. Él siempre está con nosotros. Padre bendito. Gracias, oh Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él nos invita a entrar en la barca, pero no abandona la barca. Permanece siempre allí, está a nuestro lado. Y Señor, yo sé que hay familias, hermanos, hermanas, que hoy están en esa turbulencia. Pero yo quiero que tu Espíritu Santo les dé la convicción de que tú no los has abandonado. Y que tienes tiempos mejores para ellos. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, oh Dios, por no dejarnos solos, por acompañarnos siempre, que podamos creer eso, que nos podamos apropiarnos de esa verdad para poder tener paz en nuestros corazones. Te bendecimos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, sigamos de la mano de nuestro Señor. Sigamos confiando en Él.
Él está de nuestro lado. Les invito a que sigamos las transmisiones que tenemos como iglesia. Recuerden, el día lunes tenemos oración con el pastor Obed. El día miércoles el estudio bíblico. El día viernes es la reunión, digamos, para jóvenes, pues está invitada toda la iglesia con el pastor Germán. El día sábado con el hermano Alvin Ángel, las enseñanzas para los grupos Ágape. Y el día domingo a las 9, pues tenemos acá nuestro devocional. No nos perdamos ninguna oportunidad. Edifiquémonos, crezcamos, conozcamos más de nuestro Dios, para que Él pueda traer su paz y su bendición a cada una de nuestras vidas. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con cada uno de ustedes. El mensaje ha terminado. Gracias por conectarte a nuestro servicio en línea. Recuerda que Jesús te ama. Él te llama a ti en esta mañana. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todo es cuestión de creer. Jesús fue crucificado por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy puedes recibir a Cristo. ¿Deseas abrir tu corazón a Jesús? Con toda tu fe, ora así. Padre, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo es Dios y que murió por mis pecados. Creo que Él resucitó de entre los muertos para darme la salvación. Hoy lo recibo por fe como mi único Salvador personal. Si hiciste esta oración, esperamos saber de ti. Escríbenos a nuestras redes sociales. Nos encantará saber que tomaste esta decisión.